Vamos a continuar, hermanos, con nuestra escuela dominical de interpretación bíblica, hermanos. Hasta aquí hemos examinado la importancia del contexto, la importancia de nosotros poder examinar el contexto dentro de un párrafo, dentro de un libro, y ver diferentes niveles de contexto. Para la gran mayoría de nosotros, hermanos, cuando leemos la Biblia, yo sé que es por la costumbre que tenemos y la forma en que pronto hemos sido enseñados, y como las personas obviamente pues también han aprendido de otros, no leen el contexto, ¿cierto? Estamos casi que en esta clase aprendiendo otra vez a leer la Biblia, porque muchas veces, hermanos, no hemos sabido cómo leer las Escrituras, no hemos sabido obviamente cómo debemos nosotros leer la Biblia. Y habíamos dicho, por ejemplo, que la Escritura no se lee como si fuera un diccionario, o un estudio bíblico no se hace como si fuera un diccionario. Sacar una palabra y buscarla durante todo o por todas las Escrituras para ver la Biblia que habla acerca de esa palabra. Esa no es la forma, obviamente, más precisa de uno ver la Biblia. Ahora, yo sé que las palabras tienen obviamente un significado que es importante para nosotros, pero no es la forma obviamente como la Biblia se interpreta a sí misma, solamente sacando de pronto pasajes fuera de su contexto. Dios habla dentro de un contexto determinado. Cada una de las cartas que nosotros examinamos sabemos que tiene un contexto propio, ¿cierto? Y Dios habla a través de unidades de pensamiento. Dios no habla obviamente siempre a través de pasajes aislados. Yo sé que los pasajes aislados de por sí mismos pueden demostrar una idea o pueden ilustrar un punto, pero obviamente Dios habla a través de todo un contexto. Entonces, ahora, nosotros sabemos que el contexto es importante. Nosotros sabemos que el contexto ya lo aprendimos en las dos clases pasadas, o bueno, la lección pasada, porque la lección tuvo dos partes. Yo creo que hoy también vamos a tener dos partes. Y nosotros sabemos que el contexto es muy importante, pero en la práctica, hermano, nosotros nos olvidamos del contexto. Ahora, no se alarme si usted ignora el contexto de la mayoría de pasajes. Nosotros vemos pasajes muy conocidos, la gente conoce muchos versículos conocidos, ¿cierto? Juan 3:16, Juan 4:24, todos los versículos que mencionan a uno, obviamente en el carismatismo, Romanos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y todo el mundo cree que eso significa, obviamente, siempre que yo tengo que ir a la Biblia, al culto, escuchar la predicación y así venir la fe, pero obviamente no es eso lo que el texto, por ejemplo, se está refiriendo. Entonces, vemos pasajes muy conocidos dentro del contexto, y veremos obviamente en esta unidad o en estas clases, esta lección, lo que significa realmente dentro de su unidad de pensamiento natural. Eso es lo que vamos a hacer. En esta segunda lección no vamos a ver tantas cosas teóricas, sino que vamos a hacer ejercicios de interpretación bíblica dentro del contexto. Ahora, hermanos, no importa cuánto tiempo esas enseñanzas que vamos a rebatir y a poner en tela de juicio han estado en nuestra mente, lo que importa realmente es lo que el texto significa dentro de su contexto. Eso es lo que importa. A mí no me importa si esto lo ha citado MacArthur, no me importa si lo ha citado cualquier, inclusive, hermano de sana doctrina. Hay hermanos que de pronto han tomado pasajes fuera de su contexto y lo han enseñado de una manera, aunque inclusive sean hermanos en la fe. Ahora, yo sé que muchos de los falsos maestros hacen, obviamente, y han sacado estos significados de esos pasajes fuera de su contexto. Es lo más común ver en esas personas. Ellos obviamente son expertos en torcer la Biblia, y obviamente si ustedes quieren ver cómo se torce la Biblia, pues ustedes pueden escuchar un sermón de esas personas, y obviamente uno se da cuenta cómo lo hacen. Pero obviamente ese no es nuestro punto es ver lo que sí se debe hacer, no lo que no. Entonces, ahora debemos cerciorarnos, hermanos, que el significado del pasaje sea preciso, ¿cierto? Aunque nos guste el significado del texto o no nos guste, aunque digan, no, pero es que eso no fue lo que a mí me enseñaron. Hermanos, no importa lo que le hayan enseñado, lo importante es que el significado del texto sea preciso. Por eso vamos a ver algunos ejemplos para ver cuán útil es el contexto y cómo el contexto, hermanos, afecta directamente la interpretación. Por ejemplo, ahorita que estamos en este cuento del debate de la adopción homosexual,
muchas personas que están a favor de esa idea están tomando muchos pasajes fuera de su contexto, obviamente, para decir que la Biblia enseña, por ejemplo, la esclavitud. Han tomado algunos ejemplos en la Biblia de familias imperfectas y lo están sacando fuera de contexto diciendo que eso es realmente lo que la Biblia enseña. Es fácil, problemas como esos que estamos viendo, obviamente, de estas personas que toman la Biblia así, muestran, hermano, que la Biblia es fácil de torcer, la Biblia es fácil de sacarla de su contexto, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es desafiar interpretaciones, no doctrinas, ¿cierto? Aquí no vamos a rebatir ninguna doctrina, la doctrina ya está dada, la doctrina no se puede cambiar, la doctrina es una, pero, como yo siempre he dicho, y es importante recordar, hermanos, yo sé que hay muchos pasajes desde los cuales se nos ha enseñado doctrina, sabiendo que esos pasajes no enseñan esa doctrina. O sea, es decir, muchas personas toman y creen que la Biblia enseña cierta cosa en cierto pasaje, cuando no es cierto. Es decir, esa doctrina sí se enseña en la Biblia, pero no desde ese pasaje. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, nosotros. A ver, hay muchos pasajes, hermanos, que no enseñan doctrinas, y por mucho tiempo y muchos años se ha enseñado así, ¿cierto? Pero no es así. Ahora, vamos a ver primero niveles de contexto para hacer estos ejercicios. Primero, el contexto dentro del versículo. Ahora, esto yo creo que es el primer nivel de contexto más sencillo. Perdón, y hermano, ¿este ya es el capítulo 2? Sí, estos dos. Lección 2. Yo estoy tomando las lecciones por capítulos. Ahora, muchas personas ignoran el nivel más básico de interpretación y de contexto, que es el contexto dentro de versículos, ¿cierto? Por ejemplo, la poesía hebrea, hermanos, a diferencia de la poesía española, no rima palabras, sino que rima ideas. La poesía hebrea. Es decir, a los hebreos antiguos no les importaba si las palabras dentro de una unidad de pensamiento rimaban o no. A ellos no les importaba eso. A ellos realmente lo que les importaba era rimar ideas. ¿Y dónde nosotros vemos eso? En los salmos y en los proverbios. Los salmos y los proverbios, hermanos, en su gran mayoría, bueno, por no decir que todos los salmos, obviamente, y los proverbios son poesía hebrea, ¿cierto? El 80% del Antiguo Testamento, hermanos, es pura poesía. Ustedes no sabían. Hay una cosa que nosotros debemos entender. Yo no sé si en la Biblia hay Reina Valera. Creo que sí. La Reina Valera. Ahora, la forma en que está escrita la Biblia en estas traducciones como Reina Valera nos muestra mucho el estilo literario que se utiliza. Generalmente nosotros podemos entender la forma de escribir de dos maneras: prosa y verso. La prosa es aquel estilo de escritura que se usa básicamente en las narraciones, y la prosa, obviamente, visualmente se ve algo así. Todas las líneas de palabras se ven dentro de un texto paralelo, no cambia en nada su forma. El verso sabemos obviamente que se utiliza más que todo para poesía. El verso va de esta manera: unas frases van más largas, otras más cortas, ¿cierto? Ahora, la Reina Valera, por ejemplo, en muchos pasajes que son realmente del original verso, lo escriben como prosa. Ejemplo, Isaías 53. Si ustedes miran en Reina Valera, creo, Isaías 53 está escrito en prosa. La forma, la estructura visual está así, como un bloque. Pero en la versión de las Américas está escrito así, como es originalmente. Está escrito así. Y ustedes lo ven ahí. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ahí? Reina Valera. Pero en la física, ¿no? No en el celular. Está escrito en bloque, o sea, es como una prosa, ¿cierto? Pero ustedes se dan cuenta, Isaías 53, aunque es una profecía, Isaías 53 es una poesía.
Ahora, en las Américas aparece de esta manera Isaías 53. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, esa diferencia realmente es muy importante porque si nosotros vemos Isaías 53 como poesía hebrea, lo que está escrito ahí no es literal. Ahora, me refiero a literal en qué sentido. En muchos de esos pasajes se habla de una forma figurada, es decir, usando, ¿cómo se llama esto? Usando comparaciones, usando símiles. Esas figuras lo vamos a ver después. Un símil con alguna comparación, o utilizó una palabra para ilustrar un concepto, pero realmente esa palabra no es literal. Por ejemplo, si yo digo en poesía, tus ojos son como dos soles, por ejemplo. Literalmente los ojos de una persona no es el sol. Obviamente no sabemos que el sol es obviamente un elemento gigante, es mucho más grande que la Tierra. Entonces literalmente no es el sol. Se utiliza de esa manera para hablar de una característica, una cualidad de esa persona. Entonces Isaías 53, por ejemplo, dice, eso lo estábamos examinando el viernes antepasado con los hermanos en los estudios del viernes, dice que nosotros fuimos sanados por sus llagas fuimos sanados. Si ustedes ven el lenguaje de Isaías 53, eso es una poesía, eso es algo figurado, no es literal. No es literal. Jesús literalmente no sanó a nadie con su muerte, ¿cierto? Entonces toda la mayoría de las iglesias hoy, por su llaga fuimos sanados y no sé qué, y que se cura el cáncer, etc. Pero realmente Isaías 53 no está hablando de eso, porque todo el contexto, como veremos más adelante en el ejercicio, está hablando del pecado, no está hablando de la sanidad física, no está hablando de las enfermedades físicas, está hablando del pecado. Y allí el autor Isaías toma el pecado como si fuera una enfermedad. Ahora, Isaías era arminiano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del pecado como una enfermedad, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos eso? Porque el mismo contexto del libro, capítulo 1 de Isaías, habla de que el estado espiritual del pueblo era como el de un hombre enfermo. Y dice, no hay nada sano en él, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, todo está lleno de llagas, dice. Es una cuestión metafórica, no es literal. Ahora, si Isaías habla así en el capítulo 1, pues en el capítulo 53, el mismo autor no puede estar hablando de una cosa distinta. Entonces ya vamos a ver ese contexto. Ahora, ¿por qué tengo claro esto? La diferencia entre prosa y verso. Porque en la poesía hebrea, hermanos, siempre hay dos frases. La primera frase ilustra una idea y la segunda frase casi siempre es la misma idea escrita de otra manera. O esta segunda idea que está aquí explica la primera idea que está en la línea anterior. Entonces, ¿por qué hablamos de contexto entre los versículos para empezar? Porque muchos sacan doctrinas de este primer versículo y jamás leen el segundo. No lo leen. Entonces creen que todo lo que dice en este versículo es ya lo que el autor quería decir, pero no leen el segundo versículo. ¿Cierto? Entonces esto es lo que llamamos nosotros en la poesía hebrea un paralelismo. Entonces este paralelismo de ideas, hermanos, es supremamente importante cuando estamos leyendo los proverbios, cuando estamos leyendo salmos, cuando estamos leyendo mucha de la poesía hebrea del Antiguo Testamento. El versículo siguiente muchas veces es el contexto del versículo anterior y viceversa. Entonces, ese es el primer nivel de contexto que vamos a ver, ¿cierto? Entender, hermanos, que hay poesía en la Biblia, no es literal, ¿cierto? Porque es un lenguaje figurado para ilustrar verdades, y la poesía hebrea se apoya mucho en el paralelismo. Ahora, en la Biblia hay esto, o bueno, esto también se puede llamar de otra manera, se llama equilibrio de ideas. Equilibrio de ideas, o paralelismo. Ahora, ¿qué pasa entonces? El segundo verso, o la segunda idea, ¿cierto? Repite casi siempre la primera idea, o la idea básica de la primera,
solo que en la segunda añade o sustituye detalles de esa primera idea. La segunda idea apoya, ¿cierto? Dice casi lo mismo. Salmo 1:1. Vamos a hacer el primer ejemplo. Salmo 1:1. ¿Qué dice? Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ok. La mayoría de nosotros, hermanos, pensamos ahí en el Salmo 1, versículo 1, que esas tres acciones que vemos ahí son tres acciones diferentes. Pero si nosotros aplicamos el principio del paralelismo o de equilibrio de ideas, estamos viendo que en ese primer versículo esas tres cosas son una misma cosa dicha de tres maneras diferentes. Es decir, el consejo de los impíos es lo mismo que el camino de los pecadores, y el camino de los pecadores es otra expresión de silla de escarnecedores. Muchos predicadores harían tres puntos de esta idea o de este versículo, pero obviamente no es así. Como es poesía hebrea, básicamente lo que está diciendo el autor son tres aspectos de una misma verdad, no son tres cosas distintas. No sé si estoy siendo claro, es igual, ¿cierto? No necesitamos predicar tres puntos de un sermón basado en tres líneas, sino que son tres ilustraciones de un mismo punto, ¿cierto? Entonces, por ese lado a veces el texto explica. Entonces, a veces el versículo explica. En otras ocasiones, como es un paralelismo o un equilibrio de ideas, el versículo contrasta la primera idea. Es decir, se habla una idea, un ejemplo, positiva aquí, y en la segunda se habla una idea negativa de esto mismo, un contraste. Vamos a ir a Proverbios 10:2. Proverbios 10:2. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Son dos ideas contrastadas. ¿Qué dice la primera idea? Los tesoros de maldad, es decir, aquellas cosas que se consiguen mal, no serán de provecho. Más, ese más nos muestra que la idea que sí es un contraste. Más es pero, ¿cierto? Podemos traducirlo como los tesoros de maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de muerte. Entonces, en este caso, la segunda idea del segundo verso, dentro de este mismo, es un contraste de la primera idea. Y a veces ese contraste de la primera idea nos ayuda a interpretar el texto de una forma correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Hoy vamos a ver puros ejemplos. Proverbios 29:18. Ahí mismo. Proverbios 29:18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. En otra versión dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ahí la mayoría de personas interpretan que si no hay profecía en una iglesia, ¿qué pasa? Las personas no tienen forma de ser guiados. Otros interpretan visión, como está en las Américas, como un plan para el futuro, ¿cierto? Otros interpretan que está hablando de la visión física de nuestros ojos. El problema es que el libro de Proverbios, hermanos, no tiene un contexto de todo un capítulo para poder explicar algo así. Entonces, cuando vamos a leer los Proverbios, debemos darnos cuenta que el único contexto que tenemos
no tenemos más. Es el único contexto con el que contamos. Entonces, la segunda idea del pasaje, del verso, nos muestra que es una idea paralela a la primera, ¿cierto? Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿A qué entonces se refiere la Biblia en este pasaje cuando habla de visión o habla de profecía? ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Si una persona que cree en la profecía viene y lee solamente ese versículo, pero no lee la segunda parte del versículo, estaría sacando fuera de contexto y estaría dando y enseñando algo que la Biblia no está diciendo. Ahí profecía no se refiere al don de profecía, se está refiriendo a la palabra de Dios como aquella que guía al pueblo, ¿cierto?, a través de sus enseñanzas. La ley y visión son sinónimos, o profecía y ley, en este contexto, son sinónimos, son lo mismo, profecía y ley. ¿Cierto? Son la fuente de la revelación de Dios. Visión o profecía no era otra cosa más que la palabra de Dios. Se refiere a oír la palabra de Dios. La palabra visión en el original da idea de una visión o un sueño o un oráculo de Dios. Esta palabra profecía en el original es un oráculo. Y los oráculos eran como las profecías que una persona daba, como las revelaciones o sueños que alguien tenía. Entonces realmente lo que el texto significa es que el pueblo de Dios necesita escuchar la palabra de Dios para poder ser guiado por el camino correcto. No está diciendo otra cosa más que eso. No está hablando más que eso. Pregunta hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta. Pastor, una pregunta, digamos, sí. Ahí entonces, yo he visto que, digamos, están leyendo como una comparación Génesis y se van, digamos, a algunas partes del Nuevo Testamento. ¿Eso está mal? O sea, Bueno, eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Hay otra forma de también interpretar algunos pasajes del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Pero eso que usted está diciendo es algo distinto. Eso ya es un nivel de contexto más amplio. Esto que estamos viendo hasta ahora son el contexto dentro de versículos. Nosotros debemos entender, hermanos, que el Antiguo Testamento es la promesa de Dios y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Todo texto que se lee, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, y si lo vamos a leer del Antiguo, o sea, teniendo alguna relación con el Antiguo, debemos ver, hermanos, que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es simplemente el cumplimiento de una promesa. Entonces, ¿yo cómo hago para interpretar la promesa? Pues yendo al cumplimiento, no al revés. Yo no puedo pensar obviamente en el cumplimiento si primero no hay una promesa, ¿cierto?, de fondo que sostiene ese cumplimiento de esa palabra. Entonces, eso es diferente. Obviamente eso es lo que vemos que los autores del Nuevo Testamento hacen. Los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento en muchos versículos para mostrar que esa promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo simplemente a Jesús en el Nuevo, o al Evangelio, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver después, que ya es un nivel de contexto más amplio. Hasta ahora vamos a empezar de lo más particular a lo más general. Vamos a otro versículo, Proverbios 11:1. Dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso para muchas personas aquí, o una balanza con pesas falsas, muchos utilizan este versículo para hablar de que una persona debe ser equilibrada, que una persona no puede ser de extremos, que una persona debe tratar de estar en la mitad. Pero realmente ese no es el significado del texto. ¿Qué dice la segunda parte? La pesa cabal le agrada. En las Américas dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Ahora, para poder entender este versículo, debemos recordar que en el antiguo Israel las operaciones, ¿cierto?, económicas, cuando una persona iba al mercado,
pues no había el sistema obviamente de acuñación como lo conocemos hoy en día, sino que la persona cuando iba a comprar algo, obviamente el señor que vendía tenía una pesa, y esa pesa obviamente era la referencia para saber la cantidad de alimento, por ejemplo, que la persona iba a comprar. Entonces, si obviamente pues todos sabemos cómo funciona, ¿no? Si el peso era igual, pues quería decir que la persona lo que estaba comprando era la cantidad que estaba al otro lado del peso. Entonces, algunas personas usaban unas pesas falsas y vendían menos producto, ¿cierto? Y como estaba adulterada la pesa, le hacía creer a la persona que lo que estaba llevando era la cantidad que estaba aquí, pero no era verdad. O, por ejemplo, para, digamos, contextualizarlo más a nuestra cultura, muchas veces cuando uno va a la plaza, hay personas que adulteran las balanzas para que lo que uno va a comprar ahí obviamente no sea el peso correcto. Entonces, el pasaje realmente, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está enseñando ese pasaje? Que no se debe adulterar el peso. Honestidad. Que debemos ser honestos con nuestro prójimo, no podemos engañarlo, no podemos hacerles creer algo que no es. Obviamente lo que usted dice, hermano, es lo que literalmente dice el texto, pero detrás de eso hay una verdad espiritual, y es cuál, que debemos ser honestos y no hacerle trampa al prójimo, no tratar de torcerlo, de torcer las cosas, tratar de defraudar a alguien, robarlo, ¿cierto? Entonces a eso se refiere ese texto, no se está refiriendo a ser equilibrados, se refiere simplemente a no ser trampa. Otro texto muy conocido por nosotros, Oseas 4:6. Este es muy conocido, entonces que le van a decir de memoria. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere el texto? Sin leer el otro versículo. Hasta ahí, ¿qué podemos pensar? Bueno, yo sé que la palabra, obviamente porque nosotros ya ese versículo lo conocemos, es muy trillado, la mayoría de nosotros lo citamos cuando vemos a falsos maestros, etc. Pero obviamente, supongamos que nosotros no conociéramos el significado de la palabra conocimiento. No se refiere a cualquier conocimiento, sino que el texto más abajo nos da a entender que es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ese es el contexto de ese versículo. Está hablando de la ley de Dios, del conocimiento de la ley del Señor. No está hablando de cualquier conocimiento, ¿cierto? Sino es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el primer nivel de contexto que debemos tener en cuenta siempre a la hora de aprender y interpretar la palabra de Dios es primero el contexto dentro de los versículos. Vamos a ir a uno que no está en el libro del autor, pero eso es muy común. Vamos a ir a Juan 1, versículo 12. Dice versículo 12, Juan 1, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No hay iglesia carismática que yo conozca, hermano, que no use este versículo para hablar de que la Biblia enseña el libre albedrío y de que una persona puede venir a Cristo si quiere. Y todas, yo no sé la verdad, uno dice, pero ¿cómo es posible? Solo leen el versículo 12 y nunca leen el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vea, no hay evento carismático, hermano, no hay persona carismática que cite este versículo, hermano, sin citar el 13, se los aseguro. O todos los que estuvimos en el carismatismo sabemos que siempre usamos este versículo para decirle a la gente que ellos pueden ser salvos si vienen y reciben a Cristo. Y cuando quieran, y ya. Pero el texto 13 nos amplía más la idea y nos muestra que esto no depende de los hombres, sino depende de Dios.
Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que el contexto dentro de los versículos, aunque es muy sencillo, ¿cierto? Muchas personas no lo aplican. No lo aplican. Entonces, el primero que debemos tener en cuenta es contexto dentro de versículos. Pero no es suficiente muchas veces. Muchas veces el versículo no nos da la suficiente información para poder interpretar el contexto el texto, de una forma clara. Entonces, ya tenemos que pasar a un siguiente nivel, y es el contexto del párrafo. El contexto del párrafo. Y ese es el más común y es al que nos referimos cuando a una persona se le pide que lea el contexto, ¿cierto? Dice el autor, no siempre podemos detenernos en el contexto de un párrafo, ya que una palabra puede aportar sentido a una oración que sirva dentro del argumento más amplio de un párrafo. Entonces, a veces no leemos esto, ¿cierto? No siempre podemos detenernos en el contexto de un párrafo, ya que una sola palabra a veces nos da todo el significado de un texto, pero como no siempre ocurre, tenemos que ir obviamente al contexto de un párrafo. Esto es lo que también llamamos nosotros contexto inmediato. El contexto inmediato. Ahora, lo que queremos hacer nosotros, hermanos, con el tiempo, es que cada vez más vamos a desarrollar esta capacidad de poder nosotros ver el contexto inmediato y cada vez más nosotros, hermanos, poder conocer la palabra de Dios de una forma más clara, de una forma más sólida por medio del contexto inmediato. Es decir, mi deseo, hermanos, es que ustedes con el tiempo puedan, siempre que lean un pasaje, leer el contexto de un párrafo. No acostumbrarnos solamente a leer un versículo aislado, ¿cierto? Sino empezar desde esta clase en adelante a no leer pasajes aislados, sino párrafos enteros, y si es posible, leer todo el libro completo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así vamos a aprender a interpretar la Escritura dentro de su contexto natural, donde fue inspirado. Lo que repito, Dios no inspiró versículos aislados, Dios inspiró unidades de pensamiento dentro de un libro, ¿cierto? Para poder nosotros entender. Entonces, este es el ejercicio que más tiempo nos va a gastar. Yo creo que pues lástima, ya son las 8:20. Perdón, hermano. Sí. Hay algunas versiones que no traen introducción a los libros y hay otras que sí lo traen. ¿Es aconsejable leer la introducción de esos libros? Y si no hay introducción, Pero le digo, hay unas que no lo traen, que vienen así. pero supongamos que no vamos a usar la introducción. ¿Cómo podemos nosotros interpretar entonces? Contexto inmediato. Tenemos que acostumbrarnos al principio a leer así. Ahora, yo sé que nosotros usamos comentarios y usamos, bueno, panoramas del Nuevo Testamento, pero supongamos que usted está enseñando a una persona que no conoce de Cristo, empezó a venir a la iglesia, no sabe nada de comentario, no sabe nada de nada. Esto es lo que tenemos que empezar a enseñar, a leer la Biblia de esta manera. Porque la gran mayoría de gente lee la Biblia así, versículos aislados. Allá, pica acá, pica allá, pica allá. No. Los famosos devocionales, pero es que los devocionales, la gran mayoría, a mí personalmente, aunque yo los uso obviamente, pero hay que saber qué autores usar, porque muchos autores, aunque son bien intencionados, se comen todo el párrafo y están usando un texto para dar una cosa que realmente el texto no habla, ¿cierto? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a leer la Biblia primero dentro de sus versículos y luego el contexto inmediato, el contexto del párrafo. Entonces lo que vamos a hacer en estos 10 minuticos que nos quedan es hacer unos ejercicios de interpretación leyendo un texto dentro de su contexto, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a comparar con las conclusiones que el autor nos da aquí en el libro, ¿cierto? Y espero, hermanos, que esto se convierta en un hábito. Nosotros debemos obviamente aprender a leer la Biblia así, sacarnos toda esa forma equivocada que aprendimos de leer la Biblia, solo versículos aislados, sino aprender a leer la Biblia dentro de su contexto. Entonces dirán, no, pero es que a mí casi no me gusta leer, pues le toca porque para no ser engañado. Vamos a ir al primer texto, Juan 10:10. Pregunto, en Juan 10:10, ¿quién es el ladrón? El asalariado. Vamos a leer el contexto.
Lean por favor versículos 1 al 5. Sí, lastimosamente toda la gran mayoría de personas cree que Juan 10:10 está hablando del diablo. Pero ¿esto es verdad? ¿Esto es cierto? Versículo 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús. Alegoría. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué está hablando el texto? Si usted lee en el capítulo 9, la interpretación se va a ampliar mucho más y va a ser más clara. El capítulo 9 está hablando de un hombre que era ciego, que Jesús lo sana, y luego los fariseos lo llevan al templo para revisar este milagro y para ver si este hombre realmente era un hombre que había sido ciego de verdad. Llaman a los papás inclusive y le preguntan: bueno, pero díganme la verdad, ¿este hombre realmente sí es ciego? ¿Si era ciego de nacimiento? Que sí, le hemos dicho. Ahora, que ustedes no quieren creer en otra cosa. Y luego lo oyen y le preguntan al hombre, y al final estos hombres expulsan a ese hombre que era ciego de la sinagoga. Ese contexto del capítulo 9 es la introducción del 10. Y luego del 10 Jesús, ¿qué va a decir? ¿De quién va a hablar Jesús en el 10? De lo que pasó en el versículo 9, en el capítulo 9. En el capítulo 9 los fariseos expulsaron a este hombre porque no quisieron creer obviamente en Cristo. Y luego Jesús ilustra a estos hombres en el capítulo 10 diciendo que ellos son unos ladrones y salteadores, diciendo que ellos, dicen que a las ovejas no los escuchan a ellos, sino a Cristo. Y no hay mejor ilustración que eso. Este hombre que fue ciego está delante de los fariseos, les da testimonio de Cristo, ellos no quieren creer, y al final del capítulo 9 se encuentra Jesús otra vez ahí a las afueras del templo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No han leído el capítulo 9? Versículo 35 del capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y le dijo: ¿quién es Señor para que crean en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿No es una ilustración eso de una oveja que escucha la voz del Señor y le sigue? Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, no ven, vean, y para los que ven sean cegados. Eso fue lo que pasó en todo el capítulo 9. Esos hombres que decían ver, estaban ciegos. Y el hombre que era ciego, ahora ve a Cristo. Y todos utilizan el capítulo 9 para hablar de otras cosas, que milagros, que se. Pero Jesús está diciendo obviamente el sentido de todo eso que pasó en el capítulo 9, ¿cierto? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fuereis ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Noten ustedes cómo todo el contexto del capítulo 9 nos ayuda a interpretar los primeros 10 versículos del capítulo 10. Yo no sé de dónde sacaron ese cuento de que aquí se está hablando del diablo. No sé de dónde. No tengo ninguna pregunta, como no tengo ni idea. Pero de ahí lo sacaron. De ahí lo sacaron. ¿Sí? Ahí lo van a ver cómo la idea sigue, ¿no? Y a veces uno como corta por el título que tiene y por el capítulo. Hace 8 días hablé de eso. Ese es el problema de las personas que han metido capítulos y versículos. Ahora, los capítulos y versículos nos ayudan a memorizar la Biblia, a encontrar un pasaje de una forma más clara. Pero lo malo de eso es que hacen esto, cortan la idea como si el autor no siguiera hablando. Y entonces uno la lee a veces así. Pero es que ese es el problema.
Como les digo, hermanos, a veces, o ustedes deberían hacer esto, yo no sé, yo una vez lo hice con el libro de Tito. Traten de copiar la Biblia o un libro completo y borren todos los capítulos y versículos y lean así capítulos y versículos. Se van a dar cuenta, hermanos, que la idea de un libro va a ser mucho más clara. Cuando usted le quita los capítulos y versículos y lee todo el chorro, es mucho mejor así. Porque así fue inspirada. O sea, Juan lo inspiró, Dios lo inspiró a Juan para que escribiera capítulo 10, y aquí comienza el capítulo 10. Y aquí ya está el versículo 5, ¿no? Juan escribió todo así, de chorro. Y los primeros cristianos leían así, todo de chorro, no leían así por versículos. Y ese es el gran daño a veces que le ha hecho al cristianismo eso de versículo y capítulo. Bueno, que ni siquiera es culpa de los que hicieron eso, es culpa de las personas que no leen bien el contexto. Vamos a ir rápidamente a otro texto así ya, dentro del tiempo. Juan 12:32. 12:32. Juan 12:32. ¿Qué dice? Luego si puedo levantar a la tierra, a todos atraeré a mí. Ok, ¿a qué se refiere levantado de la tierra ahí? Resurrección. A la crucifixión. ¿En este me voy a ayudar? A la crucifixión. ¿Ya? ¿A qué se refiere el texto? La crucifixión. ¿Por qué? Porque antes de digamos, la idea empieza en el 27. ¿Sí? Digamos que empezando la idea empieza, digamos, a detallar, por decirlo así, ciertos eventos que pasaron antes de la crucifixión, continúa con la crucifixión y después de la crucifixión sigue hablando con los eventos que pasan después de la crucifixión. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque muchas personas, inclusive se han creado himnos, bueno, himnos no, canciones contemporáneas, donde se habla de levantar a Cristo, ¿cierto? Levantarle. Como si levantarle fuera una expresión de alabanza. Y muchos utilizan este versículo, obviamente, para hablar de exaltar a Cristo y levantar a Cristo. Hoy levantábamos a Cristo. ¿No se ha escuchado canciones que tienen la expresión de levantarle? Obviamente, no es lo que está hablando aquí. Sino obviamente está hablando de qué. Rubén decía que la resurrección. ¿Por qué la resurrección? No. Ahí el siguiente versículo lo explica. Esto decía hablando de que muerte y Está hablando que la muerte de Cristo sería eficaz. ¿Para qué? para traerlos a él. Para que los que crean en Cristo vengan a Él. La cruz sería preciosa para aquellos que han de creer en Cristo, ¿cierto? A eso se refiere que los atraeré todos a mí mismo. No está hablando de otra cosa más que la crucifixión. Ahora, ustedes miran, por ejemplo, dentro del contexto del libro, como ya debemos hacer, más adelante veremos, Juan utiliza en el capítulo 3 la expresión levantar para hablar de la cruz, de la serpiente que fue levantada en el desierto. Y todos ponían, los que miraban a la serpiente eran sanos. Y Juan utiliza este relato del Antiguo Testamento para hablar de Cristo, de mirar a Cristo, obviamente, levantado en la cruz para ser salvo. ¿Cierto? Pero levantar aquí se refiere a eso. Vamos a ver hasta aquí. Por eso decía que esta lección es de dos partes. Porque una parte la vamos a hacer y la otra. Dentro de 8 vamos a seguir con más textos. No solamente los que están en el libro, para que no hagan trampa, ¿no? Ah, ya me leí el libro, el capítulo, entonces ya sé. Vamos a buscar otros versículos más. Durante la semana voy a buscar más versículos para que usted haga el ejercicio. Bueno, pues por favor. Te vamos a dejar hasta aquí, hermanos. ¿Preguntas?